La competencia entre China y Estados Unidos no da tregua. Las dos primeras superpotencias que se disputan la hegemonía del mundo. Muchos especialistas aseguran que eventualmente China destronará al tío Sam para convertirse en el número uno. Y de hecho, algunas proyecciones económicas sostienen que lo estaría superando en PIB para principios de la década del 2030. En este video explicaremos las posibles razones por las que los chinos, incluido el Partido Comunista y los mismos ciudadanos de a pie, no pararán hasta cumplir con este objetivo. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, te invito a que visites mi canal secundario, Mapa Político. Si tenemos un canal en donde se habla de historia y de geopolítica, tenemos que tener otro en donde hablemos de actualidad, de política interna de los países y de todo tipo de ideologías, ¿no? Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, me gustaría analizar el nombre de China, que en su idioma se conoce como Zhongguo. Esta palabra compuesta significa país central, en alusión a que desde la antigüedad China se posicionó como una potencia regional en constante expansión. De hecho, se podría compararlo con el Imperio Romano en Europa. La diferencia con Roma es que las dinastías chinas perduraron en el tiempo y la actual República Popular China podría considerarse como un sucesor directo de aquellas dinastías. Esto nos da una idea que desde tiempos inmemorables los chinos tuvieron una visión sinocéntrica de la vida, en el sentido de que han estado acostumbrados a ser una verdadera potencia regional que influyó drásticamente en el resto de países de Extremo Oriente. Ahora veamos una recopilación de la historia china desde el siglo XIX que se puede ver más a detalle en estos dos videos. Por aquel entonces, el gigante asiático estaba gobernado por la dinastía Qin, la última gran dinastía imperial que llegó al poder desde 1636. Esta dinastía consiguió la máxima expansión de China hacia fines del siglo XVII, que incluía todo ese territorio, así como el avasallamiento de Corea. Sin embargo, todo cambiaría durante el siglo XIX, que coincide con la cúspide del imperialismo europeo en todo el mundo. Las potencias del viejo continente ya contaban con una serie de colonias en la India y el sudeste asiático, por lo que tremendo mercado como China no pasaba en absoluto desapercibido. Dicho y hecho, China va abriendo su mercado, lo cual llegó a ser beneficioso para ambas partes. La principal potencia con la que comerció la dinastía Qin fue el Reino Unido, quien para ese entonces ya controlaba la India, Pakistán, Bangladesh y Birmania mediante la Compañía Británica de las Indias Orientales. A principios del siglo XIX, China promulga una ley en la que todo producto que saliera de sus fronteras debía ser intercambiado por plata. Esto era desfavorable a los intereses británicos, por lo que comenzaron a incrementar el comercio de un infame producto, el opio, del cual deriva la heroína, una droga sumamente potente. Para mediados del siglo XVII, el tráfico anual de opio no superaba los 4.700 kilogramos. Para 1835, esta cifra aumentó a 87.000 kilos. Esto conllevó a que se generalice la adicción entre los chinos de a pie, lo que se resume en una menor producción, pues digamos que bajo los efectos narcóticos uno no puede trabajar mucho, ¿no? Resultado, un tremendo estancamiento económico y el gobierno chino cayó en cuenta sobre esto, razón por la que endureció las restricciones para el comercio del opio al punto de decomisar varios cargamentos del mismo. Respuesta del gobierno británico: intervenir militarmente en las denominadas guerras del opio, sobre las que se habló en este video. Tras la victoria en ambos enfrentamientos, los británicos anexaron Hong Kong y forzaron al gobierno chino a legalizar el opio. Esto no hizo más que seguir propagando la adicción, al punto que para 1880 la venta anual de opio superaba los 400.000 kilogramos. Es decir, la dinastía Qin entra en una tremenda decadencia que las otras potencias europeas y Japón comienzan a aprovechar. Se inicia así la firma de los denominados Tratados Desiguales, una serie de acuerdos sumamente desfavorables para los intereses chinos. Entre ellos destaca el Tratado de Daegung, en el que Rusia le quita el 10% de su territorio norteño, el Tratado de Whampoa con Francia o el Tratado de Tientsin con Rusia y Estados Unidos. En el caso de Japón,
emprende una invasión al país, obteniendo una victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa, en la que le arrebata Taiwán, así como la influencia sobre Corea. Por todo esto, es que en la historiografía china, el periodo entre 1839 y 1949 se conoce como el siglo de las humillaciones. Entrando al siglo XX, las cosas no fueron mucho mejor. Todas estas humillaciones conllevaron a que en China se formen los denominados Boxers, un grupo de combatientes que tuvieron el apoyo de las fuerzas imperiales de la entonces emperatriz Cixi para expulsar a las potencias invasoras. Estos países formaron la Alianza de las 8 Naciones, mediante la que sofocaron por completo la rebelión. Esto conllevó a que en 10 años caiga la última dinastía imperial, dando pase al periodo republicano, el cual comenzó con un verdadero caos en el que el país estuvo dominado por señores de la guerra. En medio del desorden surge el Partido Comunista Chino, quien entra en una cruenta guerra civil con el partido oficialista, el Kuomintang. Esta lucha se detiene durante la segunda invasión japonesa, que se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras ella, las hostilidades se retoman, resultando como vencedor el Partido Comunista liderado por Mao Zedong. El nuevo gobierno comenzaría con un tremendo recelo hacia las potencias occidentales luego de un siglo de humillación, lo que se ve plasmado en su intervención en la Guerra de Corea en favor del norte comunista. El resentimiento del Partido Comunista era tan grande que no dudaron en romper relaciones con la otra gran potencia comunista, la Unión Soviética, luego de la muerte de Stalin, tras el que se dio un acercamiento de Moscú con Occidente. Sea como fuere, las reformas socialistas de Mao, enmarcadas dentro del gran salto adelante, conllevaron a la gran hambruna china, en la que murieron entre 24 y 50 millones de personas. Por tales fracasos, es que Mao tuvo que salir de la cúpula del poder de China en favor de Deng Xiaoping, quien con sus reformas económicas sentó las bases para el despegue económico del país. En cuanto a Mao, en un intento de conservar el poder, lanza la Revolución Cultural, una serie de reformas por las que se eliminaron restos de elementos capitalistas y tradicionalistas de la sociedad china, con el fin de imponer la ideología dominante del partido. Aunque Mao muere unos años después y por medio de las reformas de Deng Xiaoping, el sistema económico de China pasa a asemejarse más a uno capitalista, sus ideas calaron hasta el día de hoy. Entrando al siglo XXI, China sobrepasa a Japón y se convierte en la segunda economía del mundo. Con la llegada al poder del actual mandatario Xi Jinping, se intensifican las reclamaciones sobre Taiwán, aludiendo a su política de una sola China. Llegados a este punto, toca responder a la pregunta del video: ¿por qué los chinos no se conforman con un segundo lugar? Como has visto, el despertar del gigante asiático desde el siglo XXI no es más que la búsqueda de la reivindicación de un imperio que en la antigüedad se pudo comparar con Roma y que su esencia perdura hasta nuestros días. En las clases de historia en los colegios chinos se estudia constantemente el siglo de la humillación como un recordatorio del sometimiento por el que pasó el país, un error que no se debería repetir jamás. Por tal motivo, es que la frase de "trabaja como chino" no la debemos tomar tan metafórica. Los chinos de a pie son sumamente trabajadores, al punto de que casi no tienen vacaciones. Después de todo, tienen en su memoria histórica que por andar de holgazanes consumidos por el opio es que pasaron de ser una potencia mundial a un estado servil de Japón y las potencias occidentales. Asimismo, la gran mayoría de ellos está alineado con el pensamiento del Partido Comunista Chino, que tiene muy claro en su agenda que se debe sobrepasar a Estados Unidos, algo que quedó como legado de la Revolución Cultural de Mao. Esto se ve plasmado en que aparentemente toleran el constante control del gobierno, quien coloca cámaras con reconocimiento facial por todas las ciudades y les impone el sistema de crédito social, por el cual los ciudadanos son calificados según su comportamiento. La competencia en China se respira en cada rincón. Y vaya que la competencia con Estados Unidos se la toman muy en serio. En cuanto al Partido Comunista Chino, es consciente de que para mantener esta posición de superpotencia deben adoptar una postura política y militar más agresiva. Esto se ve plasmado en los proyectos militares como el Collar de Perlas o sus pretensiones territoriales en Taiwán, en la frontera con India y en el mar de la China Meridional.
Una vez que sobrepase a Estados Unidos, es probable que emprenda una especie de doctrina Monroe para el hemisferio oriental. De esta manera, no solo el Partido Comunista, sino que los mismos chinos de a pie se sentirán orgullosos de haber concretado el objetivo de reivindicar a su país, otrora humillado por las potencias occidentales. Por lo que solo queda esperar para ver si es que los chinos conseguirán sus objetivos. Lógicamente, no será tarea fácil y dependerá mucho de cómo se siga moviendo el tablero geopolítico durante las siguientes décadas. Como ya debes saber, si quieres mantenerte al tanto de esta situación, hay que prestarle mucha atención a lo que pasa en Taiwán, que es hoy en día la manzana de la discordia con la principal potencia rival, Estados Unidos. ¿Crees tú que los chinos de hoy conseguirán reivindicar a sus antepasados humillados por Occidente? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unahermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!